Soy Diana Gutiérrez, soy feminista, soy cofundadora de la Red de Mujeres Jóvenes por la Democracia Paritaria y también soy dirigente del Organismo Municipal de las Mujeres Priistas en El Salto. Diana, bienvenida. Les presento a Diana Gutiérrez, ella es feminista, cofundadora de la Red de Mujeres Jóvenes en Jalisco. Además es egresada de la Escuela Feminista Violetas de la Náhuac, dirigente del OMPRI en El Salto, egresada de la Escuela Nacional de Cuadros del PRI, y la verdad me da muchísimo gusto compartir con ella esta plática para ustedes, porque es una de las mujeres que tienen mayor experiencia en la capacitación sobre violencia. Platícame, Diana, ¿qué es la violencia? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Valeria, a ti y a todo tu equipo. Y pues bueno, les platico un poco. La violencia es el abuso que se ejecuta sobre una persona, en este caso ya sea un hombre o una mujer, y que tenga como objeto el daño o el sufrimiento de la persona, de la víctima. Se dice que hay diferentes tipos de violencia, ¿esto es cierto? Sí, la violencia se puede dar en diferentes etapas y en diferentes ámbitos. Puede ser económica, psicológica, puede llegar a ser sexual incluso. Entonces es como un conjunto, no nada más impacta en una sola situación o en un solo momento. Y platícame sobre la violencia en razón de género. Bueno, la violencia en razón de género es el abuso del poder sobre una mujer. El creer que se tiene ese poder por ser hombre, o por ser del género opuesto, que si me siento yo con esa autoridad o ese poder de poder agredirla o de hacerle un daño. ¿Cómo podemos detectarla? ¿Cómo puedo saber que estoy siendo víctima o si alguien cercano la está viviendo? Lo importante es de darnos cuenta si alguien la está sufriendo o si la estoy padeciendo, es desde lo más sencillo. Desde chistes, desde bromas, desde el que me apliquen la ley del hielo, el de que me digan que si no me celan no me quieren. Creo que son identificadores pues muy puntuales que sí nos ayudan bastante. Platícame, ¿qué detona la violencia en razón de género? ¿Qué detona la violencia en razón de género? Yo creo que nada justifica que se detona la violencia. No hay como un justificante para decir si te vistes de tal manera, si piensas de tal manera, es una razón suficiente para que tú puedas ser una persona víctima de violencia en razón de género. Pero ¿qué es lo que hace que se detone, que explote la violencia en un ser humano? Puede ser las desigualdades, pueden ser las creencias, la normalización, que lo vemos como algo muy, muy normal, por historias quizás de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, que te decían, es tu deber y tienes que pasar esta etapa porque es normal, es parte del matrimonio, es parte de tu relación. Entonces creo que podrían ser algunas de las opciones. ¿Y qué es el iceberg de la violencia? Bueno, el iceberg de la violencia es desde lo que no vemos hasta lo que sí podemos ver, como te decía, cosas simples como manotear, aventar, bromas, hirientes. Es como las formas más sutiles que no identificas como una violencia como tal. ¿Cuál es la diferencia entre las formas normalizadas, sutiles, explícitas de violencia y cuáles son algunas de las más comunes? De las más comunes podrían ser la violencia física, psicológica, la violencia económica y podrían ser como las que identificamos más, que sí tienen, ya viéndonos a detalle cada una de ellas, sí conlleva a más señalamientos de violencia. ¿Cómo se refleja la violencia en un día a día? ¿Cómo se refleja? Pues no nos vayamos tan lejos. En un estado y en un país machista, la violencia está al día. Y prueba de ello es que 11 mujeres mueren al día y que dentro de esta pandemia ha aumentado los casos de violencia, cuando se supone que tu espacio seguro debería de ser tu casa y tus redes de apoyo que tengas en este sentido. ¿A qué se refiere con dividirnos las tareas entre el sexo? Se refiere a ser colaborativos. Si tú, hombre, barres, no te voy a aplaudir porque no es normal, tú también ensucias.
tú también tienes esa capacidad de poder colaborar y que no nada más se considere que el barrer o los quehaceres domésticos tengan que caer sobre la mujer porque es su deber, porque te hacen creer que es tu deber como mujer el atender al esposo, a los hijos, a las hijas. Platícame el panorama de violencia de género en México. Bueno, pues el panorama de violencia de género en México es grandísimo, a tal punto de que, pues te lo vuelvo a repetir, mueren 11 mujeres al día simplemente por el hecho de ser mujeres, porque un hombre se cree con ese derecho y ese poder de poder asesinarlas y poder quitarte la vida, por el motivo que sea. Ese sería uno de los indicadores. Los otros sería pues todos los casos de denuncia que tiene el Centro de Justicia, que lamentablemente lleva un proceso lento y que no todos se tipifican, o sea, no todos llegan a una resolución favorable. O sea, a veces sí te dicen es que tú tienes la culpa, inclusive las instituciones te violentan. Claro. Platícame sobre qué pasó en la pandemia con la violencia en razón de género. Pasó de que aumentó bastante al grado que también no se podía dejar de lado el hecho de que se supone estabas en tu casa y tiene que estar tu seguridad y no lo estaba. Entonces se crea esta parte del código violeta en el que puedes pedir auxilio al 911 y decir que eras víctima de violencia para que te pudieran auxiliar en el momento de que estaba siendo agredida o después de estar siendo agredida. ¿Cómo podemos entender que hay mujeres que las violenten y no dejen a su agresor? Eso es una parte muy importante que deberíamos de tomar en cuenta nosotros como sociedad, primeramente. El no juzgar, el respetar y ser empáticos con una persona que está sufriendo violencia. Eso sería lo primero que deberíamos de hacer, de respetar el proceso. No es fácil para una persona que es víctima de violencia reconocerse como una víctima y mucho menos poder identificar si la estoy viviendo y en qué grado. Okay. Platícame sobre las etapas de un ciclo en la violencia. En las etapas del ciclo de violencia son las etapas de tensión, donde cualquier problema es motivo para que detone la segunda etapa, que es una explosión de violencia, donde ya hay golpes, donde ya hay humillaciones, donde ya hay unas agresiones un poquito más fuertes y que incluso esa etapa de violencia, de explosión de violencia, nos puede poner como un foco rojo de poner un alto, de poder decir hasta aquí llegué. Obviamente lo ideal sería que desde un inicio, ¿no? Desde la etapa de tensión, podernos alejar. Pero si pasamos a la etapa de explosión de violencia, que de verdad lo tomemos como ya la última etapa en la que tú puedes estar pasando, o sea, ya no puedes permitir más, porque tú puedes pasar en un asesinato, en un feminicidio. Y si no es así, te regresas a la etapa del ciclo y es la luna de miel. Esa es la tercera etapa, en la que ya el agresor te pide disculpas, pero te pide disculpas y todavía te pone el pero. Pero tú tuviste la culpa. O sea, si yo reaccioné así, si yo te aventé, exacto. Es que tú, por tu forma de vestirte, es que tú no me haces caso, es que tú no cocinaste lo que yo quería, es que tú no me atiendes como yo debería o como yo me merezco, o como incluso pudieran decir, como dice mi mamá que me merezco que me atiendan. Este ciclo hace que las mujeres no se percaten de lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque la violencia está muy normalizada. Es muy normalizado el machismo, es muy normalizada las conductas, desde hacer bromas machistas, desde el estarla quizás empujando, del pellizcarla, del aplicarle simplemente la ley del hielo, también es una forma de violencia. Entonces, como son formas de violencia tan sutiles, cuesta como un poquito más de trabajo identificarlas. Vamos a hablar de las etapas de este ciclo, para analizarlas y reconocerlas un poquito. ¿Qué es la etapa de acumulación de tensión? ¿Cómo se vive? ¿Cómo se reacciona?
Bueno, la etapa de acumulación de tensión, como ya te comentaba, todo puede ser causal de un problema. Todo puede generar un problema. Desde que si llegó de malas, desde que si llegó de buenas, desde que si no le serviste quizás de comer del lado derecho, hasta que si apenas vas a limpiar la casa, porque se supone que él tiene que llegar y lo tienes que atender. Sería como una de las bases. Luego viene la etapa de explosión violenta. La etapa de explosión violenta, ya lo que comentábamos ahorita, ya es una etapa donde ya pasa de ser verbal y de ser el pellizquito jugando, según, o de aplicarte la ley de hielo. Ya pasa a la humillación, al sometimiento de la persona, en este caso de las mujeres, donde la violencia ya es, ahora sí que como dice, una etapa de explosión total. Ya es un golpe, ya es un feminicidio, ya es algo grave, o sea, ya es lo más que puedes aguantar. Después de la tensión y la explosión violenta, vemos la parte del arrepentimiento. ¿Cómo se ve esto? Se vive más bien y se ve reflejado en la parte en la de que si no era muy cariñoso, se convierte cariñoso, se convierte detallista, se convierte compasivo, se convierte en todo eso que a lo mejor tú hubieras querido que fuera desde un principio y que detonó en una agresión, pero también te hace mención de que tú tuviste la culpa. O sea, sí hace las cosas por tu perdón, por tu perdón, ¿sí? O sea, por un arrepentimiento fingido, porque al final de cuentas es para volver, tener como ese control de decir, me va a perdonar y finjo que voy a cambiar, pero no voy a cambiar, porque al final de cuentas no cambia, el ciclo es muy repetitivo, entonces ya si pasa una vez, por eso se conoce como ciclo, porque va regresando y va regresando. Es un ciclo, repite. Cuando la violencia no es física, ¿se vive el mismo ciclo? Cuando la violencia no es física, creo que sí se vive el mismo ciclo, puesto que aunque no haya golpes, cuando la lesión no es física, la lesión es psicológica. La lesión puede ser patrimonial, la lesión puede ser económica. Entonces, sí se repite el mismo ciclo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en una víctima que se siente culpable y que se sienten corresponsables de la violencia que están viviendo? Creo que mucho tiene que ver las redes de apoyo que puedan tener cerca de, el apoyo que puedan tener de familiares, amigos, vecinos, incluso el amor que se tengan o la autoestima que hemos dicho en muchas ocasiones, mi salud mental ponerla como prioridad y mi vida por delante. Entonces creo que si estamos mal desde ahí, podemos ser más vulnerables a ser víctimas de violencia. Ahorita hablaste de no juzgar a la víctima, de entender que sí. Ella estaba en un proceso muy complicado personal. Sí. También creo que las personas que acompañan a la víctima viven un proceso muy desgastante entre, ya no importa qué te diga, o sea, ni para qué pierdo el tiempo diciéndote que está mal, eventualmente vas a estar ahí hasta que quieras estar ahí. ¿Cómo manejan las personas que rodean a esta red de apoyo este proceso para poder aportar algo? Porque al final del día son llamadas a misa. Sí, creo que no hay que echarlo en saco roto, el apoyarla y estar presente y estar vigilante de lo que está pasando la víctima, porque sí podemos ayudar. Y es cierto, o sea, puede pasar una u otra vez, pero desde la primera vez que nosotros le pongamos atención de, oye, estoy siendo víctima, o de que llega, o simplemente tienes el conocimiento de que lo está viviendo, desde que tú le das ese respaldo, desde la primera vez, ella sabe que lo va a tener. Entonces, también se puede crear como este vínculo de seguridad, de que ella te vea como un apoyo, seas familiar, seas vecino, lo que sea, y pueden incluso generar un plan de seguridad, o sea, donde esta persona, o en este caso yo, pueda guardar documentos o cosas de valor que sean importantes y que en un momento dado, si ella decide, lo dejo o me voy, ella sepa que tiene este apoyo y este respaldo también contigo. Creo que eso es importante.
Me acordé de una amiga que tengo que, hija de su madre. Y luego te los encuentras juntos y dices, no, güey, me estás contaminando mi alma, o sea. Sí, sí. Cuando estés lista, aquí estoy. Sí. ¿Qué perpetúa esta violencia? La diferencia, la desigualdad que existe entre hombres y mujeres puede ser una. La normalización de las violencias puede ser otra. El no tener una red de apoyo. O sea, de verdad es muy importante generar una red de apoyo para que la víctima pueda sentirse también segura de dar el siguiente paso. Entonces, esos podrían ser indicadores. En Jalisco tenemos centros de apoyo para esas mujeres, albergues, realmente, donde ellas puedan acudir si están siendo violentadas a pedir ayuda. Se puede acudir al Centro de Justicia para las Mujeres, se pueden pedir medidas de protección. Del Centro de Justicia puede funcionar como un centro de resguardo por las primeras 48 horas. Y a partir de ahí pues ya se tiene como una iniciación al proceso, entonces sí se puede derivar incluso a organizaciones o instituciones que sí ya estén más especializadas también para salvaguardar su vida o tener este resguardo donde puedan estar mientras pasa como esta parte del proceso. Vamos a dejarles al final de este video una cortinilla de teléfonos donde ustedes pueden hablar en caso de emergencia para que lo tengan ahí. Y ¿algo más que les quieras decir a estas mujeres o a estas personas que están siendo violentadas? Que nos informemos. Así estemos padeciendo violencia, que nos informemos. Que nos informemos qué es lo que está pasando, qué está ocurriendo. Yo creo que es la mejor manera de prevenir también muchos de los casos y que estos temas dejen de ser un tabú. Incluso que sean temas que se puedan hablar con la familia, ya sea en la cena, en la comida, en el desayuno, porque no nada más me puede salvar a mí. Puede salvar a mi prima, puede salvar a mis hijas, puede salvar a alguien más. O puedo convertirme yo en una persona que pueda auxiliar a alguien que está padeciendo y está viviendo víctima de violencia. Voy a decir algunas palabras y me vas a decir lo que venga a tu mente. Okay. Violencia de género. Fatal. Ciclo de violencia. Normalizado. Hombres temperamentales. Lo que no debería de pasar. ¿Es normal que un hombre explote cuando está cansado? No, no es normal, en ningún momento es normal, nada justifica la violencia. Las mujeres tienen todo más fácil. En mi imaginario ideal. Las mujeres no deberían salir solas hasta tarde. Las mujeres pueden salir a la hora que quieran. Las mujeres ya no aceptan ni un piropo. Es que no es una forma de piropear, o sea, es un machismo. Las mujeres ya confundieron la libertad con el libertinaje. Mentira. Ahora todo es violencia, ya no puedes ni hablar con alguien porque eres violento. No, ahora todo se habla y deja de ser un tabú, que es algo muy diferente. Pues es que los hombres no se saben controlar, por eso hay que darse a respetar. Erróneo. Los hombres saben controlarse, tan es así que nadie los obliga a ir a jugar fútbol si no quieren. Entonces, se saben controlar y no tiene por qué pasar nada de eso. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos. A ustedes les invitamos a compartir este pequeño videíto y sobre todo con aquellas mujeres que ustedes consideren que más lo necesitan. Muchísimas gracias y gracias, Diana, por acompañarnos. Gracias.